Buenos días, les desea el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones. Les agradecemos su presencia el día de hoy para la presentación del informe Inframundo, la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7. Antes de comenzar, vamos a dar unos 5 minutos de espera para así pues dar la oportunidad a que se conecte el resto de los participantes y poder iniciar la presentación del informe. Nuevamente, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días de parte del Observatorio Venezolano de Prisiones. Nuevamente agradecemos su presencia el día de hoy para la presentación del informe Inframundo, la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7. Para iniciar la presentación del día de hoy, me gustaría pues comenzar presentando lo que es el Observatorio Venezolano de Prisiones. Para quienes no nos conocen, somos una organización de carácter no gubernamental que ha sido fundada desde el año 2002. Es decir, que tiene alrededor de 23 años, que ha mantenido sostenidamente la misión del debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, la promoción, la incidencia y la observación continua en la defensa de los derechos humanos de la población reclusa en Venezuela.
De manera que contamos con un equipo que nos ha permitido ser los ojos dentro de las rejas, tanto en las cárceles venezolanas como en los conocidos calabozos policiales. Y es acá, en los calabozos policiales, donde pues nos enfocamos en este informe el día de hoy. Realmente el sistema venezolano, el sistema penitenciario en Venezuela atraviesa una profunda crisis estructural que hemos denunciado a lo largo de estos años. La proliferación de cárceles paralelas, que es lo que antes conocíamos como centros de detención preventiva, perdió su naturaleza. Por eso, desde el OVP no podemos referirnos con ese nombre de centros de detención preventiva, sino los llamamos calabozos policiales. En este contexto, este informe en particular se enfoca en la zona 7, un centro, un calabozo policial ubicado en la ciudad de Caracas, que se ha convertido en un caso emblemático que refleja el colapso del sistema penitenciario y el impacto directo sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estos espacios, como les dije anteriormente, fueron diseñados para albergar detenidos por lapsos breves de tiempo. Sin embargo, hemos confirmado, pues, como estos centros de reclusión albergan a personas por años incluso. Hemos registrado parte del Observatorio Venezolano de Prisiones que hay centros de reclusión, calabozos policiales que han albergado personas por al menos 10 años. De manera que la sobrepoblación, el hacinamiento extremo y la ausencia de control estatal efectivo han generado un entorno de autogobierno de facto por parte de los detenidos y la consolidación de prácticas violentas y degradantes. Este informe en particular busca analizar cómo los calabozos policiales y en particular este de Zona 7 funcionan como una extensión del deteriorado sistema penitenciario venezolano, evaluando las dinámicas internas, las condiciones de vida de los reclusos y el impacto de estas cárceles paralelas sobre el tejido social y la institucionalidad del país. Para ello, a lo largo del informe contaremos con testimonios, contaremos además con una parte, pues, de la legislación nacional e internacional que nos ayudan a sostener, pues, lo que se vive y cómo debería ser el resguardo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en estos sitios. Por último, vamos también a hablar sobre la necesidad urgente de reformas estructurales para garantizar un sistema de justicia que respete los derechos humanos y que promueva lo que sostiene nuestra Constitución, que es la reintegración social. Bueno, este informe además comienza con un pensamiento, si pueden cambiar la página, por favor, con un pensamiento que nos invita a la reflexión, donde dice, la mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Y esto solo va a ser posible si pues se cuenta con las garantías suficientes y con la promoción necesaria de los derechos humanos de quienes se encuentran en los centros de reclusión del país. Para ello, entonces, para la presentación de este informe, contaremos con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones e inicialmente con las palabras de bienvenida del director y fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones, el doctor Humberto Prado. Adelante. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Ok, gracias. Muchas gracias, Elena, por tu introducción a la presentación de este informe tan importante, comenzando el año, y me disculpen todas las personas que nos están acompañando, medios de comunicación, este, eh, representantes de algunas embajadas y además de ello algunas organizaciones de derechos humanos y algunos familiares. Pero entrando el año, nada, simplemente esperanzado que este 2025 por lo menos sea de mucha esperanza para todos nosotros y que por lo menos esta situación que siempre se dice, decía Mandela, que la civilización de un país se corresponde no por el trato que le brindan
a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a sus más marginados, que son los presos. Y en todo este tiempo que nosotros llevamos, lamentablemente la situación no ha cambiado, sino que se va más agravando e incluso le van quitando derechos que ya están por lo menos aprobados y no solamente en nuestra legislación interna, sino también en estándares internacionales de lo que tiene que ver con el debido proceso, todo el sistema de justicia y lamentablemente siempre el más perjudicado es la persona que está precisamente privada de libertad y sus familiares. Entonces, esta, este informe refleja precisamente de que la situación en lo que tiene que ver con calabozos policiales, en como lo llaman la Policía Nacional Bolivariana, un centro de control, cuando ustedes por lo menos se introducen en lo que tiene que ver en este tema en particular, yo creo que algunos se acuerdan o han leído o han investigado lo que fue el retén de Katia desde su construcción, creo que en el año de 1966 hasta después que lo cerraron, lo derrumbaron en el gobierno de Caldera. Incluso eso fue producto de la visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país y desapareció el retén de Katia. Pero cuando ustedes se ponen a ver en el ámbito nacional, el retén de Katia fue derrumbado para que por lo menos no siguiera existiendo las barbaridades que había en ese establecimiento carcelario. Y entonces cuando tú te pones a investigar a nivel nacional los calabozos diferentes que por lo menos tiene la policía municipal, las gobernaciones, los diferentes organismos de seguridad como el CICPC, la DIGESIN, el SEBIN, la Guardia Nacional, etcétera. En donde nosotros pudiéramos ver reflejado lo que es un retén de Katia pequeño, exactamente en la zona 7 de Boleita, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana. Y acuérdense que el retén de Katia estaba a cargo de la custodia externa y la prevención de la Policía Metropolitana. Y nosotros siempre hemos mantenido que ni policías ni militares pueden dirigir este tipo de centros, ni cárceles, ni centros de detención preventiva, como lo quieren llamar edulcoradamente las autoridades. ¿Por qué? Porque el policía está formado para la seguridad ciudadana y el militar está formado para la defensa, para la guerra. Y esos son criterios simplemente que no puede tener una persona que recibe a, a un ser humano por X determinada presunción de que cometió un delito. Y las consecuencias, precisamente, parte de ellas la vamos a ver en esta presentación como tal, que va a ser muy importante para todos los hallazgos que nosotros encontramos y que incluso puede ser como una reflexión para lo que el Observatorio Venezolano de Prisiones le solicita a las diferentes embajadas, perdón, a las autoridades como tal. Entonces, después de esta introducción y de dar el agradecimiento por la presencia de todos ustedes, dejo por lo menos con la palabra a una de las integrantes del observatorio, a Gloria. Adelante, Gloria. Buenos días a todos los presentes. Gracias por conectarse en la presentación de nuestro nuevo informe, Inframundo, la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7. Antes de abordar la situación intramuros del Centro de Control y Resguardo del detenido Boleíta, en adelante Boleíto, Zona 7, partiremos de la premisa que en Venezuela no existen centros de detención preventiva, ya que el Estado los ha convertido en cárceles paralelas. Para nosotros, en lugar de referirnos a centros de preventiva, preferimos incluir el término calabozos policiales, pues han perdido su naturaleza transitoria y carecen las condiciones mínimas de reclusión. Como lo ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Venezuela hay una dualidad en los sistemas penitenciarios, configurándose como uno de los mayores obstáculos para garantizar los derechos humanos de la población reclusa.
Primero, un sistema oficial a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario, y segundo, uno paralelo, donde la situación es tan crítica, pues los calabozos no están preparados para albergar a personas por más de 48 horas. Este segundo sistema paralelo es el que vamos a atender en la presentación de este informe. Los centros de detención preventivo calabozos policiales fueron diseñados para una permanencia que no puede exceder las 48 horas. Por tanto, es imposible que cuenten con espacios propicios para albergar a personas privadas de libertad por periodos prolongados. Sin embargo, en la práctica son meses o años de detención, afectando no solo el cumplimiento de los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales tienen una función o competencia que se enfoca más que todo en tareas asociadas a la seguridad ciudadana, prevención del delito, resguardo del orden público e investigación criminal. Pero se desvía esta competencia y sus recursos y a su vez se limita su capacidad operativa cuando se les delega la custodia de personas privadas de libertad. En este sentido, también impacta en la reinserción social del interno, pues su evidente falta de capacitación para atender detenidos dificulta garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos. El principio 20 de los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en las Américas establece como regla general la prohibición de que miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con excepción de las instalaciones policiales o militares. Por tanto, debemos dejar claro dos cuestiones antes de avanzar. Y es que los policías están capacitados para investigar crímenes y detener a individuos señalados como delincuentes, mientras que el personal penitenciario tiene una función diferente que se caracteriza por un enfoque educativo en su lenguaje y su misión. He ahí la gran diferencia. Por favor, siguiente diapositiva. Gracias. Ahora bien, ¿qué dice nuestra legislación? ¿Por qué son 48 horas? La libertad personal es un derecho humano que está establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional. No es absoluto e ilimitado, pero sí es considerado como la regla general ante la privación de libertad, que siempre va a ser la excepción. El artículo 44 parte de la idea que la libertad personal es inviolable. Sin embargo, según el numeral 1, excepcionalmente una persona puede ser arrestada o detenida bajo dos supuestos. Uno, en virtud de una orden judicial o si fue sorprendida en flagrancia. Son los únicos dos supuestos admisibles para que un individuo pueda ser detenido. En ese mismo numeral es que surge el lapso de 48 horas, otorgándole el carácter transitorio a estos calabozos. El precepto constitucional establece que la persona debe ser llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Si la detención se realizó bajo una orden judicial, tenemos que el imputado va a permanecer en la sede del órgano de seguridad ciudadana que lo privó de libertad por un lapso que no debe exceder las 48 horas, ya que los funcionarios deben conducirlo ante el juez de control competente, y esto es con el propósito de que se pueda celebrar su audiencia de presentación. En esa oportunidad, el juez va a decidir si mantiene la medida de privación judicial preventiva de libertad o si la sustituye por una menos gravosa, es decir, una medida cautelar sustitutiva. En caso de que la detención se hizo en flagrancia, dentro de las 12 horas siguientes, el aprensor debe poner a disposición del Ministerio Público al aprendido y esta representación fiscal, dentro de las 36 horas siguientes, debe presentarlo ante el juez de control, a quien le podrá solicitar la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, así como la imposición de una medida de coerción personal o la libertad del mismo. En este caso, el órgano jurisdiccional debe emitir su decisión en un lapso de 48 horas. En ese marco e indistintamente, tenemos que el auto de privación judicial preventiva de libertad deberá contener, entre otros requisitos, el sitio de reclusión. La persona va a permanecer en ese lugar y para ser trasladada a otro centro necesariamente requiere la autorización del juez competente. La excepción a esta regla de traslado puede justificarse en casos que se presente una situación de fuerza mayor,
pudiendo el Ministerio para el Servicio Penitenciario ordenar el traslado, participándolo el tribunal por cualquier medio a la brevedad posible. Una vez que se haya superado la contingencia, debe oficiarlo al tribunal de la causa informándole dicho traslado. Ahora, sobre la base de esta información, a continuación cedo la palabra a nuestro fundador y director, el abogado Humberto Prado. Gracias. Ok, por favor, pase la página. Ok, cuando caemos después de lo que tiene que ver con el tema legal, yo sé que ustedes se van a preguntar, sí, pero es que aquí no se cumple ninguna de las 48 horas, sino que lo presentan cuando quieren o lo presentan a través de la función esta nueva hora de telemática o simplemente ni siquiera de lo que tiene que ver incluso con otros artículos que tienen que ver con la designación de su abogado de confianza, de lo que tiene que ver con la visita del familiar, porque eso es precisamente, son puntos que lo vemos a diario en lo que tiene que ver con las diferentes denuncias precisamente de los familiares y de los abogados, porque les son impuestos abogados públicos. Una cuestión que es totalmente inconstitucional, pero ustedes saben el dicho ese, ¿no? Que la costumbre se hace ley y lamentablemente el Estado está haciendo este tipo de práctica continua y sostenidamente totalmente contraria a cualquier derecho que por lo menos ustedes puedan investigar tanto a nivel interno como a nivel internacional del sistema interamericano y de reglas precisamente internacionales de Naciones Unidas, el sistema universal de protección de los derechos humanos como tal. Entonces, cuando caemos en la investigación como tal, simplemente siempre manejamos algunos términos. Y es que este tipo de situaciones simplemente es un reflejo del colapso del sistema de justicia penal venezolano. Y cuando ustedes se ponen a ver todos los mecanismos que hay en el sistema judicial venezolano, ustedes se podrán preguntar, incluso familiares, personas que trabajan en el sistema de justicia, universidades en cuanto al tema de investigación, e investigan el proceso penal venezolano y lo que tiene que ver con el sistema, no es por falta de normas, de legislaciones para que precisamente no se produzcan este tipo de situaciones en nuestro país. Tenemos un artículo en la Constitución que es el 272, que por lo menos tiene 9 puntos básicos para lo que es la transformación total de lo que tiene que ver con este tema en particular, el tema carcelario. Y tenemos diferentes normas, porque acuérdense que nosotros, después de que veníamos de, de un sistema inquisitivo con el Código de Enjuiciamiento Criminal, bueno, se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal, que es un sistema acusatorio y precisamente un sistema garantista como tal. Y sin embargo, eso simplemente es como letra muerta. Y lo vemos simplemente por lo que nosotros estamos presentando en este punto en particular, que tiene que ver como la primera parte cuando detienen a una persona y es llevado por lo menos para el órgano que lo aprendió para hacer las investigaciones debidas y ponerlo a la orden del sistema judicial a través de lo que es la primera fase esta de la presentación como tal ante los órganos del Poder Judicial. Y por eso decimos simplemente que es un reflejo del colapso del sistema de justicia. Y no es por falta de normas, sino por falta precisamente de personas que son las que la administran como tal. Entonces pudiéramos hablar que estos calabozos policiales tienen una población reclusa aproximada de, ahorita por lo menos que estamos dando este informe, de unos 450 personas. Y de este punto en particular, este centro, como lo llaman, Centro de Control y Resguardo de Detenidos de Boleíta, conocido también como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, se encuentra ubicado en el municipio Sucre y está localizado en una zona residencial y educativa con al menos 3.000 estudiantes de primaria y media general. Y ocupan un área
separada en lo que tiene que ver en cuanto al comando, con acceso a baños y ventilación, luz solar y condiciones de descanso como tal, de unos 171 detenidos denominados polipresos. Hay otros calificativos también que, por lo menos en lo que tiene que ver con las áreas, otras personas que enfrentan condiciones inhumanas en celdas saturadas y sin acceso a servicios básicos. Y cuando decimos sin acceso a servicios básicos, bueno, tiene que ver con agua potable, con baños X, para que por lo menos puedan tener una atención digna como tal. Y son los denominados presos sociales, que muchas personas lo conocen como presos comunes, pero nosotros lo determinamos como presos sociales. Pase la lámina. Ok, en el marco de las protestas proelectorales, por referirnos por lo menos a este punto en particular, que hicimos esta investigación del 28 de julio, en esta zona fueron recluidos arbitrariamente, como ustedes lo saben, algunas eh, periodistas y otras personas que han leído de la situación que por lo menos fueron esas detenciones masivas que hubo, unas 21 adolescentes, no del número total, sino que de ese grupo de detenidos fueron llevados a esta zona unos 21 adolescentes, donde estuvieron sometidos a condiciones inhumanas de reclusión, compartiendo espacios con la población penal adulta que allí se encontraba, sin respetar la separación por categorías, según testimonio de los propios familiares. La permanencia de los jóvenes duró más de 6 días, tiempo en el cual tuvieron que adecuar su forma de expresarse para adaptarse a la dinámica carcelaria y evitar conflictos con los demás presos en las diferentes células como tal. Es un fenómeno que es conocido como la prisionalización. Ustedes saben ese tema como tal que, bueno, una persona que por primera vez entra a una prisión ya se tiene que adaptar a ese submundo e incluso ya empieza por lo menos a comportarse según ese sitio de reclusión. Y viene siendo también como una defensa que, para por lo menos asegurarse que lo vayan a dañar. Y asimismo, por lo menos, estos jóvenes afirmaron que no fueron golpeados por policías de los de turno porque los presos sociales no lo permitieron. O sea, los presos comunes, como lo denominan, protegieron a estos muchachos, a estos adolescentes como tal, quienes afirmaron quienes decían, con los menores nadie se mete. Imagínense, la protección que le dio sus propios compañeros a este grupo de niños, ¿no? Según la normativa internacional. Pase la lámina. Cada área de esta zona 7 tiene un precio. El área de los polipresos es un pasillo donde permanecen los policías que fueron detenidos. No hay celdas propiamente, sino que se trata de un espacio amplio donde andan con mayor grado de libertad, no duermen hacinados y cuentan con baños. O sea, estos funcionarios, independientemente del crimen que cometieron, andan simplemente dentro de las instalaciones como que si están simplemente alojados con unos privilegios que simplemente debieran tratarse como cualquier persona que está privada de libertad. Está la celda King Kong, también conocida como la celda de los millonarios, porque en esa celda donde
pega la luz del sol, se debe pagar hasta $100 para permanecer en esta área en particular. Está otra área que le dicen el pantry, que se trata de un espacio abierto donde los detenidos pueden permanecer durante el día si cancelan lo solicitado por la policía de turno. Pueden salir de la celda a ese espacio a desplazarse para no pasar el día encerrado, y a las 6, 7 p.m. los encierran en la celda para hacer el conteo, que es donde se denomina la famosa lista y número, ¿no? Donde cuentan a los presos. Y está la otra celda que le dicen, en la otra área que le dicen la celda de las grúas. Esta celda en particular es la celda donde permanecen los presos manchados. Eso es un término que se utiliza para, que quiere decir aquellos que han cometido delitos de violación o que han hecho cosas que un denominado malandro, como ustedes saben, esta denominación, que son bueno, los que tienen un comportamiento totalmente contrario, y no debería ser. No comparten con el resto de la población penal a menos que tengan una visita. Si una de las personas denominada bruja no se somete con ningún detenido, no pasa, se mete con algún detenido, no pasa nada. Pero si una de estas personas le dice algo a otros presos, puede haber hasta motines, ¿no? O hechos de sangre. Hay otra área que le dicen el área del Tigrito. Es una celda pequeña de 4x6 donde recluyen a los detenidos que llegan a los que castigan. Deben dormir hasta de pie y se turnan para sentarse. Eso es simplemente donde sobrepasa totalmente, creo que hasta un 100% lo que es el hacinamiento en esa parte en particular. Para sentarse y por lo menos pegue por lo menos un aire. Una vez allí, deben pagar hasta $40 para que los regresen de nuevo a su celda. En esta celda, las aguas negras se confunden en el piso, y es por la razón que los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores, un alto riesgo de contener cualquier tipo de enfermedad. Y esta otra área que le dicen el área del inframundo, una celda en una forma de pasillo ubicada en el sótano de la zona 7, de espacio reducido donde todo permanece oscuro y las paredes sudan por las muchas filtraciones que hay en ese lugar. Como ustedes pueden ver, y por eso nosotros hemos calificado la situación de la zona 7 como un inframundo, como tal, por todas las situaciones que hay internamente. Entonces ustedes se pueden imaginar en una estructura cerrada, como decimos, una cajita de fósforo, y que simplemente es como la tarjeta de presentación del gobierno de turno, porque así precisamente tratan a sus presos y los tienen en ese tipo de condiciones. Pase la lámina. Ustedes saben también que desde el 2015 todos los hechos que por lo menos se han registrado, 5 motines en los cuales se han retenido a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana como rehenes, 3 fugas que involucran a unos 38 presos, 7 de ellos de alta peligrosidad, y más de 12 muertes violentas dentro de esa estructura,
contando con reyertas entre los propios reclusos que han resultado con fallecimiento de varios de ellos. Así, algunos han sido ahorcados por sus propios compañeros y después ustedes saben que simplemente lo que hacen es decir, esta persona se ahorcó, ¿no? Se quitó la vida, pero resulta que fue que le quitaron la vida como tal. Tan insólito que un recluso había realizado incluso sus necesidades en la celda como lo hacen comúnmente. Pase. Mire, el inframundo de la Policía Nacional de Bolita es una celda sin ley, que se convive entre heces, orinas, hacinados, sin iluminación. Así conviven los privados de libertad en la celda. El inframundo, lo cual se encuentra en el sótano, el control y resguardo del detenido en Bolivita. De acuerdo con los datos que obtuvo el Observatorio Venezolano de Prisiones, en el inframundo aproximadamente hay 90 privados de libertad sin ventilación, sin luz solar y sin baños. Este es el punto en particular, como lo hemos referido, que así se maneja este tipo lo pudiéramos llamar de un retén del retén policial de Boleíta, dándole por lo menos la misma calificación que tenía el retén de Catia, retén internado judicial de Catia. Entonces, de aquí en adelante, dejo a Salma para que continúe con las láminas. Perfecto. Gracias, doctor Humberto. Buenos días a todos. Vamos a hablar ahora un poco sobre la celda del inframundo, que como mencionaba nuestro fundador, es una celda sin dignidad y sin ley. Esta celda también es conocida por los propios funcionarios y los demás detenidos como la ultratumba, la llorona o el payaso. Estos nombres se obtienen debido a la humedad característica que se encuentran en las paredes de este lugar tan reducido, donde algunos familiares nos señalaron que se debía a las filtraciones del recinto, o más bien del calabozo policial, pero otros indicaban que era por el sofocante calor que obliga a los detenidos a permanecer en shorts y sin camisa. En esta celda, ubicada en el sótano de zona 7, permanecen 90 de los 421 privados de libertad que se encuentran en este calabozo, quienes permanecen o quienes deben convivir en condiciones degradantes e inhumanas. Un hacinamiento extremo, no tienen acceso a luz solar, no tienen acceso a ventilación y debido a que la celda no contiene ningún sanitario, deben realizar sus necesidades en bolsas y envases de plástico, lo que evidentemente es incompatible con la dignidad humana y la salubridad. Estas condiciones en las que permanecen ha sido el caldo de cultivo perfecto para que se practiquen, para que se practiquen actos de corrupción como la regla. Es decir, es el día a día y la rutina diaria de los privados de libertad y de sus familiares, puesto que la dignidad en este recinto tiene un precio. Ya se comentó anteriormente que existen diferentes celdas o diferentes áreas donde para permanecer en mejores o condiciones un poco más dignas debe cancelarse en dólares estadounidenses. En el inframundo no es distinto. Se ha comentado, gracias a los testimonios proporcionados por familiares de privados de libertad en este calabozo, que se cobra desde el ingreso de visitas, 5 dólares estadounidenses. Asimismo, se cobra el alquiler de un ventilador para que los detenidos puedan tener un poco de aire fresco, 2 dólares la hora. El ingreso de cigarrillos u otras sustancias prohibidas como droga, o también llamada creepy, tiene también un precio y depende del policía de turno. La visita conyugal y el traslado a los tribunales, a pesar de ser derechos reconocidos en el Código Ético Penitenciario, también tiene un precio. La conyugal, 10 dólares estadounidenses, en donde las personas que se benefician
de este derecho, permanecen 1 hora encerrados en un cuarto, donde los caminantes después limpiaban cuando las personas salían. La privacidad era distinto a lo que es una pernota y se podía dormir ahí toda la noche. En lo que respecta a los traslados a tribunales, los precios oscilan entre 10, 15 y $20. Ahora bien, este informe realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, sin duda alguna refleja o se fundó también en los valientes testimonios dados por los familiares de las personas privadas de libertad, a quienes agradecemos su valentía y su disposición para denunciar estas vivencias, y a quienes acompañamos en su búsqueda de justicia y reparación. Sin embargo, antes de leer algunos extractos de los que se encuentran en el informe, es necesario recordar que los nombres utilizados en la elaboración de estos testimoniales son ficticios para resguardar la privacidad y la seguridad de quienes participaron. Tenemos por acá el extracto del testimonio número 2 y dice lo siguiente. La llaman la celda de la Llorona porque las paredes sudan. Es un lugar donde no pasa el aire y tiene un olor muy desagradable, como orine viejo. A los muchachos los policías no le pegaban porque los presos no lo permitieron. Incluso se llegó a apuñalar a un policía. Gerardo estuvo allí por 4 días y mientras estuvo tenía que dormir de pie, si no podía conseguir un espacio en el piso. Además, como no había distinción entre adolescentes y adultos, dormían todos en el mismo lugar. Tenían que pelearse por un hueco para dormir. Por otro lado, tenemos el testimonio número 4. El inframundo está en el último piso donde hace tanto calor que las paredes sudan, y los detenidos estaban todo el tiempo sudados y usando shorts porque el calor les asfixiaba. Sus necesidades las hacían en una bolsa, en una esquina de la propia celda, por lo que el olor se concentraba y era horrible. Cuando los trasladaban a cochecito, esos jóvenes o esos niños olían mal, como a alcantarilla o a rata muerta. También cancelamos $5 para verlos todos los días. Moisés dormía en una sábana más gruesa que pudimos darle, porque no me dejó pasar una colchoneta por el poco espacio que presenta la celda. Los presos nos pedían que les recargáramos saldo para poder hablar con los muchachos, hasta 5 veces al día. Todas las mamás lo hacíamos, pues gracias a eso nos enterábamos si les pasaban la comida que les enviábamos. La mayoría de las veces no las ingresaban. A veces solo le daban la cena cuando ya estaba fría. Cuando hablaba con mi primo por llamadas, me hablaba muy distinto a cómo él se expresaba, usando palabras como menor o chama. Después me explicó que tenía que hablar así porque si no tenía problemas con los adultos que estaban ahí. Lo mismo pasó con otros muchachos que estaban allí y le dijeron lo mismo a sus madres. Es lo que se comentaba anteriormente como el fenómeno de prisionalización. Moisés dijo que en ese lugar se ve de todo, cuando apuñalan a otras personas, las personas sangrando, que eso es horrible. Es como un lugar sin que existiera ley o donde la ley era de ellos. Y creo que esta frase resume un poco o resume en su gran amplitud lo que representó esta celda o lo que representa esta celda para las personas que se encuentran allí privadas de libertad. Entonces doy la palabra a Selena para que leamos las recomendaciones que hacemos desde la organización. Muchísimas gracias. Efectivamente, una vez pues revisado el informe y documentada toda esta situación, los hallazgos que encontramos en la investigación nos obligan y nos comprometen como organización defensora de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, no solo a dar recomendaciones al Estado venezolano, sino a instarlo, en primer lugar, a que cese de forma inmediata el uso prolongado de la prisión preventiva y evitar que se siga consumando esta desnaturalización de estos centros de reclusión.
además de realizar un traslado completo de los internos del Centro de Control y Resguardo del Detenido de Boleíta a los diferentes centros carcelarios del país, considerando la jurisdicción del Tribunal de la Causa de las Personas Privadas de Libertad y la cercanía a sus familias y comunidades. Esto no lo decimos nosotros nada más como organización, sino que además es un derecho consagrado por nuestra Constitución. Además de asegurar que los centros de detención preventiva para adultos no sean utilizados para detener de forma preventiva a adolescentes, pues se debe respetar la separación de categorías, ya que estos, los adolescentes, deben ser recluidos en entidades de atención, como lo dice su nombre, de adolescentes. Cumplir con el artículo 128 del COPE, que es llevar a cabo una evaluación médica de los reclusos antes de cualquier traslado. De esta manera podremos asegurar el derecho a la salud y el estado de salud idóneo para la movilización, recordando que entre los derechos de las personas privadas de libertad está el derecho a la salud previo, durante y en el contexto de la reclusión, porque es una responsabilidad directa del Estado. Garantizar el respeto integral de los derechos de los individuos privados de libertad durante cada etapa del proceso de traslado y reubicación. Cerrar de manera definitiva el Centro de Control y Resguardo del Detenido de Boleíta y proceder con su desmantelamiento, considerando el potencial riesgo que representa para la sociedad civil debido a su ubicación y también para los detenidos, indudablemente de acuerdo a lo que hemos conversado en la presentación. Realizar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial y garantizar la no repetición de todas las denuncias y hechos suscitados en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, especialmente aquellos actos relacionados con corrupción, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por último, cerramos con la frase que caracteriza o que tenemos como lema en el Observatorio Venezolano de Prisiones, y es que suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Y en este caso en particular, hasta haber estado en un calabozo policial, que en esta presentación pues pudimos observar a través de los testimonios lo que se vive en esos centros en particular. Les invitamos, antes de dar la palabra al doctor Humberto, a revisar con mayor detalle pues, este informe que hemos elaborado por ustedes. Les compartimos el link específicamente a través del chat y les recordamos también que pueden hacer sus preguntas a través de la casilla habilitada, que las responderemos en unos minutos. Adelante, doctor Humberto. Bueno, antes de exactamente de que hagan preguntas, ustedes pueden ver la situación tan grave en este centro, en estos calabozos policiales, y que yo creo que ustedes no se olvidan de la situación última que hubo cuando sacaron a todos los presos y los metieron en las canchas deportivas, precisamente del colegio que está al lado del- de estos calabozos policiales. Crearon un caos totalmente donde cerraron a los alumnos en sus salones en clase, llegaron policías totalmente armados a ese centro, a ese centro educativo. ¿Ustedes se imaginan que por lo menos ahí se fuese producido por lo menos 3 situaciones que en ningún momento creo que lo evaluaron? Por lo menos si algún preso con una situación de un delito grave de conmoción, por lo menos se hubiera tratado de fugar y se forma una tiramentazón ahí. Segundo, que por lo menos ante la situación que se vivió, trataran de rescatar algún preso que interesaba a una banda criminal. Y tercero, que algunos de los presos fuera presentada una patología X, muy grave. Y otra reflexión en particular, que algunos de los alumnos, por lo menos ahí,
fuera padecido de alguna situación por la impresión que causaron en ese colegio. Además de ello, no olvidemos la última fuga que hubo también ahí, que crearon un caos en la comunidad, porque muchas de las personas fugadas se alojaron en apartamentos de esa comunidad. Entonces, la situación es que no es que la policía tenga un área de reclusión para las personas que son aprendidas infraganti o simplemente porque tienen una orden de detención, sino que se cumpla por lo menos las 48 horas como tal, y estas personas inmediatamente deben ser trasladadas a un centro de reclusión que reúna todas las seguridades del caso y que tenga precisamente las condiciones para que estas personas por lo menos tengan los elementos para su reinserción social, como el estudio, el trabajo, el deporte, la cultura, y puedan intercambiar con diferentes situaciones que se presentan dentro de un centro de reclusión, debidamente llevado por personas con experticia, con gerencia, que lamentablemente carecemos de ese tipo de situaciones, que lo hemos reflejado en este informe que estamos presentando, donde en ningún momento nos han dado por lo menos una referencia del respeto que tienen que tener estas personas privadas de libertad. Y cuando lo hablo de esta manera, de respeto, no piensen que nosotros estamos simplemente como levantando la voz por el delincuente, por el delito cometido. ¿No? El delito se queda en los tribunales y en el centro se recibe simplemente al hombre como tal. Y por ello, como lo dijo anteriormente Gloria en su exposición, ese funcionario debe estar debidamente formado para educar y no para reprender. Tienen que haber deberes y derechos, pero en ningún momento para faltar el respeto a una persona que ya viene vencida y que precisamente requiere de lo que es esa atención para que cuando reingrese a la sociedad, por lo menos no vuelva a cometer un delito porque ya aprendió un arte como el trabajo, diferentes áreas de trabajo o simplemente, bueno, se graduó incluso de algún curso como tal o si como no hay, por lo menos egresó de un núcleo universitario dentro de la prisión. Y yo creo que eso precisamente es lo que debe apuntar, lo que es la reclusión como tal, y es el fin de la pena, la reinserción social de las personas privadas de libertad. Y tenemos todos los elementos creando. Y desde hace 25 años, lamentablemente, hemos retrocedido en todo este tipo de situaciones. Y como tal, simplemente quiero dejar esa reflexión. El problema de las cárceles y los calabozos policiales no son los calabozos policiales ni los presos. El problema de esta situación son las personas que administran justicia. Imagínense, policías, ¿cuántos policías a nivel nacional están cuidando presos en los actuales momentos cuando se requiere precisamente que estén haciendo sus funciones, por lo menos eh, eh, protegiendo lo que es la seguridad para las personas, para los ciudadanos? ¿Cuántos policías municipales, cuántos policías de las diferentes gobernaciones, cuántos policías de los diferentes órganos de seguridad del Estado? Por lo menos un funcionario del CICPC está formado para la investigación criminal, no para estar cuidando presos, para estar revisando comida. Y entonces, ustedes se imaginan el número de funcionarios que están realizando tareas diferentes para los cuales fueron formados. Cuando tenemos precisamente establecimientos carcelarios, incluso, acuérdense, establecimientos que han cerrado con las intervenciones que realizaron, simplemente y que para eliminar la figura de los pranes, que no lo han hecho, porque yo creo que ustedes se acuerdan de las últimas requisas que han habido, que simplemente lo que hacen es conseguir armas y armas y armas y armas, y dicen que, bueno, que aquí operaban
la banda de los planes del Tren del Llano, del Tren de Aragua, de X. Entonces, ninguna de las medidas que han tomado, teniendo los elementos como tal para presentar en nuestro país un sistema penitenciario moderno, con personas que por lo menos tengan experticia, gerencia, buena disposición, para que simplemente tengamos un sistema respetuoso y que por lo menos asegure la reinserción social de las personas privadas de libertad. Y con esto simplemente dejo esa reflexión y que simplemente si me están oyendo como seguramente es así, los ciudadanos que están en esta área donde está estos calabozos, es necesario que cierren definitivamente la zona 7 y que quede única y exclusivamente como un comando policial. Comando policial, listo, no se está pidiendo que se elimine la policía, se está pidiendo que el área de reclusión sea eliminada y que los presos sean trasladados a sus penales de origen y que las personas que simplemente tienen que darle su libertad, bueno, se le otorgue su libertad como tal. Y bueno, darle las gracias por simplemente por haber presenciado, estar presente con nosotros y la solidaridad ante la presentación de este informe como tal. Adelante, Selena. Sí, bueno, vamos ahora con la ronda de preguntas y tenemos por acá la primera que dice, ¿cuál es el promedio de tiempo que las personas pasan detenidas en ese calabozo? Bueno, nos hemos encontrado que hay personas incluso que tienen hasta 7 y 8 años. Imagínense ustedes eso. Personas que llevan más de un año. Y cuando el término es simplemente 48 horas. Otra de las preguntas que está por acá dice, ¿es cierto que en ese recinto policial conocido como Zona 7 se instaló una oficina o dependencia de la DGCIM? Nosotros no podemos descartar ninguno de estas informaciones, porque lamentablemente estamos en un estado irrespetuoso que no cumple las normas, y lo digo muy responsablemente, porque imagínense, fíjense, ustedes saben que existe el helicoide y existe la DGCIM. Y ustedes se tienen que acordar de que salió un decreto donde las áreas de reclusión, tanto del SEBIN como de la DGCIM, pasaban a manos del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Y esto lo digo respondiendo a la pregunta, no podemos descartar si está una oficina instalada de la DGCIM o del SEBIN, lamentablemente. Pero en estos que le dije particularmente del helicoide y de la DGCIM, esos áreas de reclusión pasaron a manos del Ministerio Penitenciario. O sea, estos calabozos se rigen por el Código Orgánico Penitenciario. Y en el Código Orgánico Penitenciario es un derecho de los que están por lo menos bajo la custodia del Ministerio Penitenciario que tengan sus visitas regularmente, que tengan derecho a sus abogados para que sean entrevistados y le diga cómo va su caso X, y que tengan todos los derechos que tienen establecidos para el trabajo, para la cultura, para el deporte, para la educación X. Eso lo establece el Código Orgánico Penitenciario. Y sin Bien. embargo, ustedes cuando oyen a las esposas de los presos políticos, le dicen de que una persona va a cumplir por lo menos 6 meses, va a cumplir un año, y todavía no dejan que lo visite ni siquiera su esposa, sino simplemente que está ahí y que le dejen la comida y que le den los medicamentos ahí. Y entonces simplemente todo esto es
una falta de lo que son el cumplimiento de las normas. Nosotros tenemos suficientes leyes para que por lo menos tengamos un sistema respetuoso. Y lo que se ha hecho simplemente es reformarse, pero para retroceder en cuanto a los derechos que tienen la población reclusa a nivel nacional. Le quitan derechos de lo que tiene que ver con el destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional. Le quitan derechos de lo que tiene que ver incluso para que una persona que tiene más de 2 años en un proceso debe ser por lo menos liberado para que el juicio siga en libertad. Y todo eso lo hacen discrecionalmente. Y cuando usted por lo menos observa lo que es el Código Orgánico Penitenciario, hay algunos artículos que simplemente le dicen que todo lo contenido en este artículo estará lo que es la parte de la reglamentación de este artículo estará en el reglamento de este código. Y desde que se aprobó este código hasta ahorita que yo estoy hablando con ustedes, no tenemos reglamento. O sea que todo queda a discrecionalidad de una persona encargada de un área de reclusión, de hacer y deshacer lo que quiera. Y sin embargo, ante esta tremenda irregularidad, teniendo organismos como el Ministerio Público que tiene competencia en lo que son los derechos fundamentales, usted no lo ve. Usted ve más bien un fiscal que pareciera que no ve, sino simplemente lo que sabe es acusar. Y no ve tampoco un defensor del pueblo, que tiene competencia en lo que es la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y tiene competencia en las personas que están privadas de libertad. Y una de lo que es lo que puede por lo menos hacer el defensor del pueblo es interponer acciones cuando se violen este tipo de derechos. Usted ha visto por lo menos que el defensor del pueblo ha interpuesto un amparo por la violación del debido proceso de las personas privadas de libertad. Usted ha visto que el defensor del pueblo ha interpuesto un amparo por el derecho a la alimentación digna. Usted ha visto que el defensor del pueblo ha interpuesto un amparo por el derecho al trato digno del familiar que es desnudado, que las madres, las esposas son desnudadas, las ponen a brincar, le pegan un teléfono en sus partes íntimas. Usted ha visto por lo menos a este señor cumpliendo las funciones que debe hacer. No, simplemente es una figura que está, pero está los artículos en la Constitución y son unos derechos como tal. Entonces, de esa pregunta yo no descarto absolutamente nada. La persona que la hace en cuanto a la oficina de la DGCIN. Acá tenemos otra pregunta que dice, de ser cerrado zona 7, ¿a dónde deberían ser trasladados los detenidos? ¿Y cuáles serían los costos emocionales y financieros para las familias al perder este acceso cercano a los detenidos, si son trasladados del calabozo policial? Bueno, mire, cuando usted quiera ordenar la casa, simplemente, seguramente, va a molestar a muchas cosas, va a molestar a algunas personas. Pero un calabozo policial, simplemente véalo en la Constitución. Una persona puede estar retenida nada más ahí 48 horas, listo. Y si por lo menos le dictan medida privativa en la audiencia de presentación, bueno, esta persona debe ser trasladada a un centro penitenciario. Y como aquí lamentablemente las personas que han administrado lo que hacen simplemente es pensar con el estómago y no pensar con la cabeza, cada estado por lo menos debiera tener su centro penitenciario para que precisamente tú no estés mandando preso a otro estado, sacándolo fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito. Porque el Código Orgánico Procesal Penal es claro que la persona no puede salir de la jurisdicción donde cometió el delito por la competencia jurisdiccional.
Y Otra, ¿para dónde, perdón, Selena? ¿Y para dónde se pueden llevar? Bueno, en Caracas teníamos 3 retenes. Existía el internado judicial El Junquito, lo cerraron. Existía el retén e internado judicial de Katia, lo cerraron. Existía el retén de La Planta, lo cerraron. Entonces la gente, los funcionarios gritaban, Caracas libre de cárcel. Ójale, qué bueno. Y las áreas de cárcel se convirtieron en centros educativos, qué bueno. Pero ¿qué vas a hacer con las personas que tienes recluidas por la situación de la delincuencia en Caracas, donde tienes el mayor número de tribunales, de control, de juicio y de ejecución? No, mándalo para el estado Miranda, para las mujeres para las Crisálidas o para el INOF, y los hombres para Yare, para el rodeo o para el rodeo. Mándaselos para allá, para el estado Miranda. Y Caracas libre de cárcel, qué bueno. Y entonces, precisamente, el preso que por lo menos va a estar cierto tiempo, no me interesa. El criterio tiene que ser de respetar las normas, de respetar las leyes, de respetar el sistema de justicia. Y no, y ustedes saben que en lo que tiene que ver con la criminología, el último eslabón es lo que tiene que ver con la cárcel, el sistema penitenciario. Y así siempre están las cosas. Y lamentablemente, las personas que han tenido responsabilidades públicas nunca se acuerdan. No hay voluntad política para lo que es el servicio, solucionar el tema carcelario. Y mientras no haya esa voluntad política, sino lo que hay simplemente es una politiquería barata, bueno, vamos a tener este tipo de situaciones continua y sostenidamente. ¿Usted cree que es justo que esa cantidad de presos que están en el helicoide no puedan ser visitados por sus esposas, por sus hijos? No le puedan por lo menos tomar de la mano, sino simplemente los detengo arbitrariamente y no me da la gana. Entonces es una ley como de los más machos, ¿no? Y no como un Estado respetuoso de las normas como tal. Bueno, nosotros simplemente, el Observatorio Venezolano de Prisiones seguirá alzando la voz, precisamente por los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Sin importar, a nosotros no nos interesa el delito, a nosotros lo que nos interesa es el ser humano que está bajo la custodia del Estado y que el Estado es irresponsable, que hasta los ha dejado morir dentro de los centros de reclusión. Adelante, Selena. nos pregunta por acá Adriana Teixeira si podemos por favor repetir el término que se le ha dado a la adaptación o apropiación del lenguaje carcelario. Prisionalización. Otra de las preguntas es si no tienen contabilizado cuántas personas consideradas como presos políticos permanecen en ese lugar, si actualmente hay presos políticos en la zona 7. Bueno, sí hay presos políticos y los tienen distribuidos de una manera tan clandestina que lamentablemente ese es un número que no se tiene, pero sí sabemos que hay presos políticos como tal. ¿Tienen las ONGs la documentación necesaria y los datos de las distintas autoridades, es decir, responsables directos e indirectos por omisión, intencional o no, para la aplicación de justicia cuando se recupere la institucionalidad? Bueno, no sé, como la pregunta es en plural, no sé cuántas ONG, pero nosotros lo que sí tenemos es la información de todo lo que tiene que ver con el tema carcelario en nuestro país, del sistema penitenciario. Otra de
Otra de las preguntas es, siendo todo lo señalado, un silencio, miles de voces, ¿qué acciones se han tomado en la responsabilidad de los cuerpos de seguridad y de imagen? Siendo todo lo señalado, un silencio a miles de voces, ¿qué acciones se han tomado en la responsabilidad de los cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional Bolivariana, el Ministerio Público, el TCJ y demás entes encargados? ¿Qué acciones se han tomado en la responsabilidad de estos? Las acciones, la pregunta es las acciones en cuanto al organismo o nosotros hacia los organismos. Sí, me imagino que nosotros hacia los organismos, de todas maneras, la persona que preguntó, Edward o Cari, si nos puedes eh, detallar la pregunta, porque sí dice, ¿qué acciones se han tomado en la responsabilidad de los cuerpos de seguridad? Bueno, nosotros simplemente como documentamos toda la situación de el tema carcelario, tanto de calabozos policiales como de centros penitenciarios. Cada uno de los centros por lo menos tiene una situación diferente, pero cada una de las situaciones de violaciones de derechos humanos sí la tenemos documentada y con las personas que son responsables de esas violaciones en vista de la responsabilidad que tienen de las personas que están bajo su custodia. Incluso, Efectivamente, la pregunta es desde las ONG ante los entes, como sociedad civil, tal vez. bueno, nosotros simplemente lo llevamos bien documentado y siempre lo presentamos en el informe anual de la situación de los centros penitenciarios y de las personas responsables de estas violaciones como tal y qué acciones siempre hacemos. Denunciamos a nivel interno y además de ello interponemos acciones ante el sistema interamericano y ante el sistema universal de los derechos humanos. Y muchas veces brindamos ante la situación que se pueda presentar que esté por lo menos dentro del organismo internacional que se encarga de investigar X determinado delito, por lo menos como la Corte Penal Internacional, en cuanto a lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional investiga detenciones arbitrarias, tortura, persecución a grupos y persecución a grupos, además de otros crímenes como tal. Pero estos tres precisamente calan en lo que tiene que ver con lo que pasa por lo menos en los centros de reclusión. Acá hay un comentario que vale la pena destacar y es que efectivamente cada una de las denuncias pues promovidas e impulsadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones lo que busca es eso, ¿no? Documentar que hay una violación directa a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que además cada una de estas denuncias pues quedan completamente anónimas, entendiendo pues el contexto país en el que nos enfrentamos, entonces hacemos un llamado a alzar la voz de aquellas personas pues que hayan sufrido alguna violación de los derechos humanos con respecto a este tema en particular, porque pues nosotros documentamos, registramos estos casos y tal como lo dijo el señor Humberto, pues los exponemos en las instancias nacionales e internacionales, pero lo que quiero como exponer es que siéntanse seguros en que pues se va a tener un resguardo en su integridad y de cada uno de los denunciantes, ¿no? Que ese es el miedo que mucha gente pues enfrenta. ¿No? Y resguardamos totalmente la privacidad y lo que es la seguridad en cuanto a la persona. Y así lo hemos demostrado durante casi 23 años que llevamos trabajando este tema en particular. Es así, y aprovecho, bueno, la oportunidad para recordarles que este tipo de denuncias o alguna pues pregunta o comunicación adicional lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico ovpdenuncias@gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook como Observatorio Venezolano de Prisiones y en
X o Instagram como OVE Prisiones. Sí, y también que ya este informe está guindado en la página del OEP, que lo pueden tener, además de la nota que le vamos a enviar y el informe anexo también a cada uno de sus correos. Es así. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones por el trabajo y dedicación y compromiso en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, a todos los que nos acompañaron, les recordamos nuevamente, el link está en la página y nuestros medios y canales de difusión. Gracias, muy amable. Hasta luego.